usar en nuestro día a día. Lo que normalmente estamos buscando es cómo le damos esto un sentido, cómo le damos esto una estructura. Porque lo que hoy pasa en día es que todo el mundo está haciendo diferentes actividades, pero no tienen como una estructura formal, por diferentes razones, porque no tengo el personal suficiente, porque no hay recursos, porque lo empecé a hacer muy tarde, pero siempre yo recomiendo que siempre hay un momento donde hay que hacer un alto, hacer un diagnóstico y continuar, porque si no seguimos haciendo, como yo digo, hacemos tiros al aire, o sea, seguimos tratando de apagar fuegos, nos volvemos más reactivos que preventivos, que es lo que justamente busca el sistema. Entonces, ¿qué pasa acá? Que antes de comenzar, un tema que es importante, ya que vamos a hablar de este tema de la normativa, es aclarar los diferentes tipos de documentos que podemos usar en nuestro sistema de gestión. Entonces, normalmente se van a conseguir documentos que se llaman publicaciones o publicaciones técnicas, como el que estoy poniéndole, por ejemplo, allí de NACE. Estos documentos solo contienen información que es útil, pero que no se considera obligatoria. Es decir, es como un documento de consulta. ¿Que yo lo puedo usar en mi sistema? Sí, lo podemos usar en el sistema. Pero es importante entender que es una publicación, que cualquiera lo puede tener, porque incluso son publicaciones públicas. Ya están disponibles para cualquiera, las puedes descargar de internet incluso. Entonces, es importante entender que hoy en el sistema de gestión puedo tener documentos como publicaciones. ¿Qué más podemos tener? Prácticas recomendadas. Es importante que hoy los estándares, las organizaciones que desarrollan estándares, hoy empiezan muchas veces con prácticas recomendadas, antes de avanzar en los pasos de volverlo norma o de volverlo un estándar. Entonces, si ven, una práctica recomendada no es más que un documento también publicado por una SDO. SDO lo que significa es organización que desarrolla estándares. Y aquí igual que contiene pautas, recomendaciones, pero no se consideran obligatorias. Pero que a lo mejor, como es una práctica recomendada, yo puedo decidir que la debo seguir. Pero muchas veces estas prácticas recomendadas se van a fijar cuando tomen una de NACE, de API o de ASME o de SCPC o de quien ustedes quieran. Siempre trae una nota que dice que lo que se está diciendo que hay que hacer anteriormente puede no hacerse siempre y cuando uno pueda demostrarlo. Entonces siempre te abre la práctica recomendada, te dice esto es algo que yo te recomiendo, pero tú siempre tienes la disponibilidad de hacer otra cosa. Entonces es como que me interesa este detalle. Luego tenemos los estándares. Los estándares también son documentos desarrollados por una organización, pero ya este contiene métodos y requisitos estandarizados. Es decir, que ya fueron probados y ya pueden decirse que se pueden estandarizar. Aquí habla que los requisitos de los estándares deben considerarse obligatorios, a menos que haya algo o alguna documentación escrita que te permita usar otra cosa. Nuevamente, entonces, un estándar se vuelve obligatorio si yo lo decido o si el regulador lo decide. Pero nuevamente, cuando entramos todavía, la palabra estándar no habla de obligatoriedad. No es algo tan estricto. Y finalmente, ahí les voy poniendo aparte como una foto de algún estándar relacionado a gestión de integridad, como para que tengan una idea. Y luego aparecen los códigos. El código también es un documento publicado por una SDO y este sí debe ser considerado como uso obligatorio, pero dentro del alcance que este documento establece. Por ejemplo, casualmente, esta que les estoy mostrando aquí, este código, dice que es aplicable, pero es en los Estados Unidos. Recuerden que ASME son americanas, pero no necesariamente son obligatorias en Latinoamérica, a menos que el regulador así lo establezca en la regulación específica. Cuando ya el regulador dice, acá se optará por la ASME, en ese momento se ve obligatoria para nosotros. Porque recuerden que estos documentos han sido desarrollados para atender las necesidades de los operadores o responsables de activos en los Estados Unidos, pero que nosotros hemos heredado por hace muchos años y al final siempre les digo, vayan a las letras chiquitas, vayan al prólogo de estos documentos y ahí siempre habla del alcance. Posterior a esto, entonces ahora viene ¿dónde aplica? Y viene la palabra jurisdicción. Todos estos documentos también siempre traen una nota que establece en qué país aplica, dónde aplica, bajo qué, incluso hay documentos que aplican para zonas de un país y para otras no. Entonces, ¿qué es importante? Que una jurisdicción lo pueden definir como una parte de un gobierno del Estado,
una provincia, un gobierno federal que ha establecido leyes y regulaciones que rigen todo lo que corresponde desde el diseño hasta el abandono de un activo. Esto se los comento porque siempre viene en las letras. ¿Qué otra cosa es importante? Finalmente, el Código Federal de Regulación de los Estados Unidos. Esta es la base de todas las regulaciones en Latinoamérica. En Latinoamérica, cuando ustedes vayan a ver algo de gestión de integridad, ya sea en cualquier país, se van a dar cuenta que la base de ese reglamento normalmente son las normas americanas o la regulación de los Estados Unidos, porque esta es la que estrictamente puede multar, puede penalizar. Es el ente como regulador que está velando porque los operadores hagan lo que tienen que hacer. Y este código ha ido creciendo, se ha ido modificando en el tiempo. ¿Qué es lo malo? Que muchas veces se modifica, pero nuestras regulaciones quedan estáticas y no se hacen esos cambios, que muchas veces son mejoras a la misma regulación que han detectado durante el tiempo. Y finalmente tenemos las regulaciones locales, que nada más es para un ejemplo. Aquí les muestro una de México, en donde adoptaron parte de la regulación de los Estados Unidos como propia. Entonces, eso sí es un tema importante que todos debemos entender. ¿Qué quiere decir? Que el sistema de gestión de integridad debe contener estos diferentes documentos, pero también debemos entender de dónde provienen, que para mí siempre es la clave. Porque incluso a veces cuando ustedes vean una regulación y se refiere a una norma, vayan a la norma, porque a veces incluso hay un error de traducción y no se entiende y incluso no lo podemos interpretar. Entonces, hoy por hoy tenemos una cantidad de asociaciones o de instituciones que están hoy encargadas del desarrollo de estos estándares, códigos, mejores prácticas, publicaciones. Aquí nada más les muestro algunas o las que tienen mayor impacto específicamente en Latinoamérica. Y aquí podemos ver que hoy, cada vez que ustedes vean ASME, API, son palabras que tienen América, que normalmente les voy a comentar que en mi experiencia, incluso trabajando en una empresa de origen inglés, cuando ellos se refieren a Américas, se refieren a Estados Unidos, a pesar de que yo les pueda explicar que América somos todos. Pero tiene mucho que ver con un tema de cultura. En el futuro, todavía estoy dejando en esta presentación a NEIS y la SCPC, porque todavía los estándares, buenas prácticas, todo se sigue manteniendo con estas siglas. Cambió ya el nombre de la asociación, como dice la profesora, que fue AMPP, pero todavía vamos a conseguir las certificaciones estándares todavía con las siglas anteriores. Eso va a ir en un proceso hasta que llegue un momento en que desaparezca. Entonces, en el tema de gestión de integridad, a mí siempre me gusta mostrar esta gráfica, porque este es como un resumen. Y el que tenga dudas y diga, bueno, a mí me gustaría entrar en este mundo de la gestión de integridad, tómenle una foto porque aquí están aquí están todos los documentos que pueden ayudarlos de alguna manera a entender, a iniciar un sistema de gestión de integridad, y que yo además lo complemento. Yo siempre me gusta hablar de las diferentes asociaciones, porque yo digo, la ASME se enfoca en todo lo que es gas, la API dice, no, yo soy el experto en líquido, luego llega DNB y dice, yo soy costa afuera, y luego llegan los británicos y dicen, nosotros somos expertos en el tema de seguridad. Entonces, cada asociación, el modelo que proponen tiene un enfoque justamente en la experiencia que tiene la asociación o la institución. Entonces es muy curioso porque hoy por hoy se está tratando como de integrar toda esta información y sacar modelos que traten como de tomar lo mejor de cada una. Además de eso, les muestro por ahí lo que son las PA 55, que ya digamos hoy en día son las famosas ISO 55, que hablan de gestión de activos y que la gestión de activos está relacionada. Finalmente, la gestión de integridad es una parte de la gestión del activo. Entonces, todo está relacionado. Y si ustedes tienen la oportunidad de entrar en estos estándares, se van a conseguir con un modelo que es muy similar al de gestión de integridad. Y por ahí también ahora tenemos a la asociación ARPEL, que ellos también han desarrollado un documento para dar apoyo en lo que es el tema de gestión de integridad, específicamente de ductos. Y están promoviendo bastante este tema en Latinoamérica, lo que es bueno para nosotros. Entonces hoy tenemos a los expertos frente a una cantidad de estándares, buenas prácticas, normas, regulaciones, y viene la pregunta, entonces, ¿cuál uso? ¿Cuál aplica para mí? ¿Qué debo hacer? Y yo siempre recomiendo que, un segundo, ok, primero, veamos las ediciones, tratemos de trabajar con la última edición. Cada vez que consulten una norma es muy probable que en Google esté gratis y probablemente sea la más vieja. No, las más nuevas no son las que van a conseguir de descarga gratuita.
Entonces sí tienen que tratar de hacer un esfuerzo y tratar de trabajar con la última edición, porque sí vienen cambios importantes. Por darles un ejemplo, esta es la 1160, que es la que habla de gestión de integridad de ductos que manejan líquidos peligrosos. Y fíjense que tuvo su primera edición en el 2001, luego tuvo una segunda edición en el 2013 y ya va por la tercera en el 2019. Y si incluso la vemos al interior, han cambiado. Yo me pongo a comparar a veces el índice para ver cómo han venido los cambios y si hay cambios importantes. ¿Por qué? Porque la experiencia ha ido evolucionando. Estos acuerdos, yo siempre digo, estos documentos son desarrollados por un equipo de expertos que son seres humanos como nosotros y que van igual que nosotros avanzando como con la evolución de la experiencia. Entonces, recomendación número 1, un sistema de gestión de integridad. Traten de usar la última versión. ¿Qué más recomiendo yo? Perdón. Esto es un ejercicio que también a los que les apasiona la API, fue una intención de hacer cómo está relacionada cada una de las prácticas recomendadas de los estándares o códigos de API respecto al tipo de equipo y a la etapa. Si ven ahí tenemos diseño, construcción, fabricación, inspección, reparación. Ahí está como un resumen de lo que se puede usar. Y al final, si ven, dicen gestión de integridad y riesgo. Y ahí están las recomendaciones de lo que pueden usar si están interesados en desarrollar un sistema de una evaluación de riesgo. ¿Qué es lo bonito de esto? Que esto debe hacerlo cada responsable o dueño de activo. Agarrar y definir cuáles son las prácticas que le aplica, las recomendaciones que le aplican, las normas internas incluso de la organización que le aplica. Entonces yo siempre recomiendo este ejercicio. Este es un general, ¿no? ¿Qué otra cosa pueden hacer? Hay algunas como esta que les voy a mostrar acá. Esto es un extracto de una norma NACE que habla de la evaluación de integridad. Que algo bueno que les puedo comentar es que hoy por hoy esta se está modificando. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la norma va directo a evaluar la integridad sin hablar de la gestión directamente. Y aquí lo que establece hoy, y lo establecen todas las regulaciones de todos los países de Latinoamérica, porque lo tomamos de Estados Unidos, es que para evaluar la integridad puedo hacer inspección interna con herramienta instrumentada, o puedo hacer prueba de presión, o puedo usar una metodología de evaluación directa que son las ECDA, ICDA o la Stress Corrosion Cracking Direct Assessment. ¿Cuál es el problema? La letra que yo les acabo de mencionar, que es O, no dice I. ¿Qué quiere decir? Que con uno de los métodos que tú apliques ya tú puedes decir que evaluaste la integridad y que además cuando venga el regulador tienes como demostrarlo. Pero siguen ocurriendo fallas. Entonces yo, por ejemplo, soy de los que piensa que por lo menos 2 de estas metodologías deben ser aplicadas. Pero por supuesto, como dicen por ahí, también hay un tema de intereses. Es más costo, es más dinero. El que no hace ILI trata de hacer solo ECDA o ICDA, o el que hace ECDA ICDA ya no hace ILI, el que hace pruebas de presión ya no hace ILI, porque así se lo establece la regulación. Entonces aparecen los diferentes reguladores en Latinoamérica. Si hoy tienen la oportunidad, nuevamente aquí toman una foto. Esta información es pública, se pueden meter en internet, probablemente incluso algunas hayan cambiado ya de color o de nombre o de edición, porque esto también se está modificando. Entonces pueden dar una mirada, pero finalmente va de Canadá hacia abajo. O sea, Canadá arranca con su experiencia en gas, Estados Unidos, siempre ellos tienen como una discusión de quién fue primero, pero digamos que ellos son para nosotros quienes nos establecen las pautas de lo que hacia abajo vamos tomando los países. Ya cada país ha madurado, ha avanzado y ya hay tropicalización, diría yo, de esta información de Canadá y Estados Unidos, pero todavía nos falta un largo camino por recorrer. Entonces, a pesar de todo lo que yo les acabo de comentar, siguen ocurriendo fugas, siguen ocurriendo fallas en los sistemas que generan consecuencias catastróficas y que nos siguen diciendo que tenemos que seguir trabajando en esto. O sea, esto no termina. Hay que continuar, hay que seguir fortaleciendo y formando personal con una mirada más a la gestión que a la misma evaluación de integridad. Entonces resulta que todas estas fugas, por darles un ejemplo, aquí les estoy mostrando los incidentes en ductos de gas y de líquidos peligrosos hasta el 2019. Y ahí pueden ver las diferentes causas de esas fugas. Fíjense que por aquí abajo en la parte naranja aparece corrosión, pero no es la principal. De hecho, el líquido es la propia falla del equipo.
Por acá tenemos daños por excavación, por ejemplo, o daños por tercero, operaciones incorrectas. Entonces ya no es solo el tema de voy a trabajar sobre evaluar el ducto para ver qué hago porque se va a corroer. Es lo que busca la gestión de integridad, que sea que justamente puedas como integrar toda la información que tienes y cubrir todas las amenazas que puedan afectar la integridad de tu ducto. Entonces siempre uso esta diapositiva. Cada vez que ocurre una falla y hacemos un análisis causa-raíz, detectamos que en una etapa del ciclo de vida del activo fue donde ocurrió o donde se empezaron a alinear todos los elementos para que ocurriera la falla. Muchas veces es la propia organización, no tener personal capacitado, no tengo contratos. El diseño probablemente se diseñó para una cosa y al final yo decidí cambiar la especificación, yo cambié el fluido, o cuando fui a hacer la compra, no compré lo que me estableció diseño porque siempre hay una emergencia, siempre hay alguien que está apurando el proyecto y todas esas cosas son peligros ocultos que no nos dejan llegar a la final del activo, porque lo que queremos es que él sea diseñado, construido, operado y mantenido de acuerdo a la filosofía que se estableció al inicio. Pero ya sabemos que pasan los años, las condiciones cambian, las condiciones operativas cambian, el fluido cambia. Y todo eso al finalmente me va a impactar la vida útil y por eso es que yo tengo que estar encima de eso. Entonces lo primero que uno empieza cuando habla de gestión de integridad, bueno, ¿y cómo calculo yo esa famosa gestión de integridad? ¿O cómo calculo la integridad? ¿O será que es lo mismo gestión de integridad e integridad? Entonces aquí lo que normalmente estamos acostumbrados a ver es que hacemos una inspección, hacemos un análisis, en la inspección detectamos, hacemos hallazgos, detenemos hallazgos y luego lo evaluamos por diferentes códigos. Y finalmente con eso decimos si el activo o el equipo tiene integridad o no tiene integridad. Que básicamente integridad es que el equipo todavía pueda cumplir con sus funciones sin que haya un impacto negativo a las condiciones que haya establecido. Entonces, hoy por hoy, este es universalmente lo que todos llamaríamos como evaluación de la integridad. Pero ¿qué pasa? Que esto ha evolucionado. Como estamos hablando hoy de evolución, cuando empezamos a evaluar, hace muchos años que se empezó el tema de integridad, y teníamos un equipo que además su resolución, su avance era mucho menor que lo que tenemos hoy en día, teníamos un defecto como el que vemos en esta imagen, que es bastante irregular, pero las limitantes que teníamos en ese momento era evaluarlo prácticamente como un rectángulo. Hay alguien que se llama Alfredo que tiene abierto el micrófono. Se lo puedo cerrar. Entonces, estos daños se evaluaban de esta manera. ¿Qué pasaba con eso? Que nos volvíamos extremadamente conservadores y terminamos diciendo que el ducto fallaba. Orlando. Sí. Pero tú, yo creo. Disculpa. Adelante, Gustavo. Listo, listo. Yo no escucho a Gustavo. Yo creo que también se colocó en mute. Sí, está en mute. Lo colocó. A ver, ¿y ahora me escucharon? ¿Y ahora? Ahora Sí, sí, ya se te Gustavo. escucha. Sí, yo creo que fue que se cerraron todos los micrófonos. Cerró otra vez, papi, porque... Ariani, tenéis que esperar entonces. Ok. Entonces, hablando del tema de evaluación de defectos, esto generó muchos problemas y muchas dudas al principio de lo que era una evaluación de integridad mecánica. De hecho, algunos resultados daban, va a durar 500 años, daba la vida remanente. Entonces, claro, porque era demasiado conservador. Entonces, o a veces o exageraba o a veces era lo contrario. Luego que eso pasa, empiezan los expertos en este tema a evaluar como otros modelos y dijeron, bueno, tenemos ahora el defecto, pero tratemos de ir ajustando un poco más el modelo y empiezan a salir las famosas modificaciones de la ASME B31G. Y en esta hora dice, bueno, no, ya no lo evaluemos como un rectángulo, tratemos de evaluarlo como una parábola porque lo que estamos tratando de evaluar lo más cercano
a la forma del defecto. Pero ya sabemos que en corrosión ningún defecto es tan homogéneo. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, era una mejor estimación, se empezaron a ajustar un poco los resultados. Entonces, cuando ya tenía 5 años haciendo integridad, te dabas cuenta que lo que hiciste en el año 0 respecto al año 5 era muy diferente. Y finalmente, entonces ya dicen, no, ya hoy en día tenemos herramientas que ya nos dan una caracterización del defecto a detalle, punto por punto. Hacen un escaneo total del defecto y ya con eso ahora el evaluador, a través de modelos matemáticos, ya puede hacer todavía una evaluación más exhaustiva. Que normalmente, esto que yo les acabo de mostrar, también algunos pueden decir que es un nivel 1, nivel 2 o nivel 3 de evaluación. ¿Por qué? Porque si ya con el nivel 1 a lo mejor pasa, no, yo no sigo evaluando, porque ya no hay mayor cosa. Cuando vemos que nos ven pasa el nivel 1 y el nivel 2, entonces que yo trato de irme al 3 porque finalmente yo no puedo decirle a un operador, baja la presión, baja la producción, porque la tubería está en riesgo de falla, a menos que haya hecho un análisis a detalle. Entonces, y luego viene el tema de que cuando evaluamos la integridad, muchos todavía usan modelos lineales o determinísticos, en donde hay un espesor inicial, un espesor final y saca la velocidad de corrosión. Hoy en día la tendencia ahora es usar modelos probabilísticos, especialmente porque hay muchos datos ahora. Antes teníamos equipos y teníamos pocos datos, pero ahora una herramienta de ILI o un equipo instrumentado puede generar miles y cientos de miles de datos. Entonces ya evaluarlo bajo el determinístico ya no está tan fácil. De ahora por ahí, por eso ya empezaron a usarse más modelos probabilísticos y modelos que manejen grandes datos. Entonces, esta fotografía se las quise mostrar porque si ven, arranca en el año 65 y digamos hasta la fecha, y aquí se va viendo nada más cómo las tecnologías de inspección interna en México le dicen diablos instrumentados, en Venezuela era cochinos inteligentes, ha ido avanzando. O sea, esto también ha sido un tema de ir avanzando, pero fíjense que además ha sido un avance en función del tiempo, pero también de las necesidades del mercado. O sea, que el mercado le iba dando la pauta a los desarrolladores de estas tecnologías para decirle, ahora mi problema es este, ahora tengo ductos que tienen más de un diámetro, que tienen más de un tipo de espesor, que son muy gruesos en las paredes, que tienen cambios de direcciones pronunciados, que ya sé que sufren de agrietamiento. Entonces, eso ha ido haciendo que lo que llamamos un piggable o no pigueable, hoy por hoy se vea de otra manera. Antes era, no se puede inspeccionar y hay que hacer otra cosa. Hoy las empresas de ILI, las que yo consulto, ellos la palabra incluso que no es inspeccionable ya no existe tanto. ¿Por qué? Porque siempre hay una manera, ahora hay muchas soluciones y siempre de alguna manera se logra inspeccionar en la mayoría de los casos. Entonces lo que yo les decía, ahora el término se le llama más no inspeccionable, pero más es un tema que está referido a esto que está aquí. O le dicen difícil de inspeccionar. Actualmente no es inspeccionable, pero si haces unas modificaciones, lo puedes hacer, o como establece acá que habla de requiere de ejecución de ciertas actividades previas para poderla hacer inspeccionable. Entonces hoy las compañías que desarrollan estas tecnologías están trabajando con muchos retos. Hoy tienen el reto de las altas temperaturas, de ductos con espesores bastante gruesos, y eso ha ido que ellos vayan haciendo algunas modificaciones. Muchas de las inspecciones requieren modificaciones operativas, otras modificaciones en el ducto, por ejemplo, o incluso cuando ya hay algo que hoy por hoy no tiene ninguna empresa, generan los proyectos de investigación y aparecen los nuevos algoritmos con las nuevas herramientas. ¿Qué hace que una tubería sea difícil de inspeccionar? Multidiámetros, diámetros pequeños, restricciones, codos mitrados, derivaciones, revestimientos internos también es un tema que hoy está, digamos, de alguna manera siendo tratado por estas empresas que desarrollan estas tecnologías. Entonces, en este tema de la evolución de la integridad, yo siempre pongo esta foto porque es una manera de mostrarles que así va avanzando este tema. O sea, y antes casi que un defecto tenías que ver cómo lo dibujabas en papel, y hoy por hoy te lo dan hasta en 4D animado. Entonces, como yo veo que está avanzando el tema de la evolución, específicamente en la integridad.
Hoy hay maquetas electrónicas que te permiten llevar los datos, puedes llevar todas las condiciones, con solo un clic te amplía la imagen. En el caso de ductos, por ejemplo, tenemos indicadores, tenemos mucha información que hoy se está desarrollando en diferentes herramientas programadas, software como servicio, plataformas tecnológicas que te están permitiendo hoy llevar toda esta información, porque antes era todo como muy separado. Iba la integridad de acuerdo a la inspección por un lado, pero nunca se juntaba qué te decía la instrumentación, o como pasa hoy, determinas protección catódica. Hoy en día ya las herramientas nuevas tienen toda esta información y te ayudan a correlacionarlo. Entonces, luego de la integridad, de la evaluación, aparece el famoso plan. Algunos estándares empezaron a hablar de la palabra plan y empiezan a decir, para un sistema de gestión de integridad, lo primero que tienes que tener es un plan. Y el plan no es más que el conjunto de actividades que tú requieres desarrollar para poder garantizar la continuidad operativa de tu sistema. O sea que el plan en líneas generales es tener todas mis actividades, es algo que siempre hemos tenido, pero lo que dice esto es con un enfoque a la integridad mecánica, ya no solo el mantenimiento como mantenimiento del activo, sino con un enfoque dirigido a esto, a que el equipo continúe funcionando para lo que fue establecido y diseñado. Que tiene mucho que ver, que aparece combinado con la palabra programa. Ustedes van a entrar entran al API, entran al ASME y uno habla mucho de programa y otro habla mucho de plan. Normalmente el programa a la traducción, a pesar de que ellos quieren decir como lo mismo, para nosotros el programa son actividades más a corto plazo, normalmente menor a un año, y el plan del sistema de integridad normalmente es un plan a 5 años, es un plan que ya va con un enfoque incluso viendo hasta qué momento dejo de usar el activo. Entonces, eso ¿son necesarios los dos? Sí, los dos hay que hacer. Pero si entran, es para que no se confundan en las normas, hablan de plan y hablan de programa, pero es lo mismo, se están refiriendo a lo mismo. Y luego aparece la palabra gestión, ya teníamos integridad mecánica, ahora le agregamos la palabra gestión. Y yo siempre digo, la gestión de la integridad mecánica no es más que un sistema de calidad enfocado a la integridad. O sea, te pide organización, los procedimientos, la metodología, los formatos, que lleven los registros, que tengas acciones correctivas. O sea, exactamente lo mismo. Y ese es el espíritu del sistema de gestión de integridad. Que tú lleves como un control documental, trazable, con manejo del cambio. O sea, es lo que busca. Y ahí aparece, y hoy lo vemos como administración de integridad, sigue siendo lo mismo. También lo llama, en inglés le dicen management, es lo mismo, pero al final lo que están tratando es de que todo lo que hace, intégralo en un sistema. O sea, es eso, que es donde está el reto principal. Porque normalmente en el área de operaciones y mantenimiento, primero son áreas separadas, son áreas diferentes, pero además tienes varias personas haciendo actividades relacionadas a la gestión de integridad que muchas veces no se habla. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que empezamos a decir que estamos haciendo gestión, pero vemos que la comunicación no es efectiva. Vemos que se pierden las oportunidades, que siempre también me gusta mostrar esta fotografía, porque esto es una tubería que ha fallado en el punto de contacto, tubería soporte, y en vez de dar con la causa raíz, que es lo que dice el sistema de gestión, sencillamente van y reparan. O sea, que te vuelves más reactivo. Y eso es lo que no quiere justamente el sistema. Lo que está buscando es que te vuelvas más preventivo, para evitar justamente llegar a este punto. Y otra cosa pasa mucho cuando llegamos a auditar un sistema, los procedimientos no están completos, es que me lo traje del otro trabajo, de la otra empresa donde yo trabajaba, o están desactualizados y ya incluso hasta se modificó la planta y siguen trabajando con procedimientos viejos. Muchas veces llegamos y hay un tema de sí, es que yo lo tengo, y es verdad, por eso yo muestro la fotografía del muro. Pero no es lo mismo el muro a mano derecha que el muro a mano izquierda. Los dos a lo mejor están en pie. Pero la probabilidad de que uno llegue a su vida útil está comprometida. Es lo mismo con el sistema de gestión de integridad del activo. Exactamente lo mismo. Esta figura me gusta mucho porque a veces hablas con el área de mantenimiento y están programando un mantenimiento, una inspección para un activo. E ingeniería está construyendo el activo nuevo porque se va a quedar fuera. Entonces a veces no hay esa comunicación. Y créanme que cuando estamos auditando sistemas, eso es bastante frecuente. El otro problema que hay hoy en día es la cantidad de información y documentos, y es donde aparece la palabra el Big Data. Antes el problema era qué hacíamos con tantos papeles, hoy el problema es qué hacemos con tantos datos. Y viene el tema de qué hago. Ya las hojas en Excel no dan, porque
ya se saturan porque estamos hablando de cientos de miles de datos para graficar, aunque sea un perfil de potenciales. O sea, hoy estamos hablando de cientos y cientos de miles de datos. Y sin mencionar que si los quiero correlacionar con otros años, todavía es más difícil. Entonces, esto se ha vuelto hoy todo un tema en los congresos, en los eventos. Todo el mundo habla del data management y de qué hacer con la gran cantidad de datos. Antes nada más llegábamos y una persona tenía una sola corrida ILI. Ahora tienen 3 y 4 y 5 corridas. Entonces, eso ha hecho que evaluar un defecto sea todo un reto. Entonces, ¿qué ha significado esto? Que la Big Data ha hecho que evolucionemos a la cuarta revolución industrial, que es la etapa de la hiperconectividad. Hoy en día todo está conectado. Yo puedo hablar, estoy hablando con ustedes que probablemente están en diferentes países. Me levanto en la mañana y en mi celular tengo toda la información que necesito de primera mano. Hoy estamos así. Y hoy nuestros nuevos ingenieros tienen que traer ese componente digital, ese componente avanzado, que a lo mejor en el momento de nosotros era más que el CD y el disco ese 3.5. Esa es la preocupación y que no nos cabían 3 megas. Hoy en día ahora el reto es otro. Entonces es bien interesante porque ahora estas soluciones tecnológicas van orientadas a eso. Y aparece una nueva amenaza. Y aparece algo que se llama ahora el ciberseguridad, porque ahora si todos los datos están en algún lugar en el espacio, ¿quién los cuida? ¿Cómo los protejo? ¿Cómo evito que alguien tome mi información? Que son las nuevas amenazas que ahora están ocurriendo. Entonces ahora la matriz de riesgo también tiene que mirar la ciberseguridad. Entonces eso es algo nuevo que todavía está en proceso de cómo una empresa va a evaluar a través de sus controles que nunca le tomen la información. Entonces, ¿qué pasa con el tema de gestión de datos? Varios dueños en una misma empresa, diferentes ubicaciones dentro del sistema, uso de formatos, cada quien usa el que mejor le acomoda y por supuesto todavía mantenemos mucha información en físico. Entonces siempre viene la pregunta, ¿cómo hacemos la integración efectiva de estos datos? Y lo que hemos visto hasta ahora en todos estos años es precisamente apoyarnos de este nuevo desarrollo digital. O sea, el software no es una solución a los problemas, pero sí te ayuda, especialmente en la gestión de la información. O sea, yo digo que sobre todo en eso, a mí me gustan mucho hoy los software de gestión de integridad porque te ayudan mucho al tema de gestión, de manejo de los datos. Y esta imagen que también la uso yo mucho en mis presentaciones es una manera de mostrarles que tenemos un ducto que está siendo inspeccionado por una herramienta instrumentada que se le consigue defectos. Si vemos más acá, tiene instrumentos que también generan datos, o sea, que son necesarios para la integridad. Tengo los datos generados por el ILI y luego tengo una cantidad de datos que se van reproduciendo por segundo. Entonces, ¿qué hacemos con toda esa información? Pues toda es útil, toda es valiosa. Y esa información de alguna manera necesitamos analizarla. Por eso es que hoy el reto es el cómo hacerlo. Entonces, hablando de todo lo que les comenté, logramos determinar con la inspección y con todo la integración y todo lo que tenemos, lo que yo llamo una integridad actual. Es decir, una evaluación de la integridad al día de hoy, el día que yo decidí hacer la integridad. Y viene la pregunta. Entonces yo a base de eso, además queremos saber cuánto tiempo más va a durar antes que yo tenga que hacer una reparación, antes de que yo tenga que hacer un mantenimiento. Entonces viene la pregunta. Esa predicción que queremos hacer es donde entra la famosa palabra aseguramiento de la integridad. ¿Qué tengo que hacer yo para que además la predicción que yo estoy haciendo se cumpla? Porque hasta el momento nosotros no somos adivinos. Sencillamente lo que hacemos es que proyectamos con la historia cómo sería el comportamiento en el futuro. Pero es importante, o uno de los temas que hoy se está hablando mucho en los eventos es, ok, pero si yo proyecto y la protección catódica no está buena, o si la protección catódica la rehabilito, ¿cómo eso me afecta a la predicción? ¿Cómo meto yo ese valor en el modelo matemático? O si el recubrimiento estaba malo, pero yo lo reparé y detuve el proceso de corrosión. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer para poder llevar eso? Y eso es lo que te lleva nuevamente a la gestión de integridad. El sistema de gestión te dice que tú puedes establecer parámetros, criterios, controles, variables, no quedarte solo con la predicción como una línea, sino que tienes que entender que eso es variable en el tiempo. Y que además está relacionado con la vida del activo, desde que se diseña hasta que se abandona. Y aparece una nueva palabra o una nueva manera de describir cuando ya el equipo ya dio lo que iba a dar, pero queremos que siga operando. Y empezamos a hablar de, en inglés se le dice Asset Life Extension o extensión de vida del activo.
como ya hay muchos años, hay muchos equipos que ya pasaron su vida útil por diseño, esos equipos hoy están, o esas instalaciones están trabajando fuera del diseño, porque ya pasaron el tiempo por el cual fueron diseñados y sobrediseñados. Y hoy todos están en lo que se llama extensión de vida. Eso hay que declararlo en el sistema de gestión. Hay que separarlo de los equipos nuevos. ¿Por qué? Porque las acciones hacia esos equipos son completamente diferentes. Entonces viene la pregunta. Entonces, ¿cómo hago yo para asegurar esa integridad en el futuro? Y básicamente lo primero es entender las diferentes etapas de, como digo yo, cuando uno nace, se desarrolla, se alimenta. En el activo es lo mismo. Tenemos una vida útil por diseño. Tenemos una vida remanente, que es lo que le queda al equipo, pero además yo tengo una requerida, que puede ser menor o mayor que la que le queda al equipo. Viene la palabra extensión de vida, es decir, que ya pasó la vida por diseño, pero yo lo voy a seguir usando. Y finalmente llega el fin de vida útil. Que el fin de vida útil incluso puede ser que se me acabó el convenio, se acabó el proyecto, ya yo no voy a usar más los equipos, ya le quedarán a lo mejor a la próxima empresa que venga, y esa empresa le tocará hacer un estudio de extensión de vida para ver cuántos años le queda, si puede reutilizar el equipo. Entonces, por eso a mí me gusta mucho esta diapositiva. ¿Por qué? Porque el envejecimiento de un activo, cuando hablamos de activos antiguos, no solo se refiere a la edad, sino que involucra mucho la condición, porque yo puedo tener una tubería que tiene 50 años, pero probablemente siempre fue limpio el producto, la protección catódica siempre funcionó bien, los recubrimientos siempre funcionaron bien. Entonces ya no es un tema tanto de la edad, sino que es sumamente importante que en el sistema de gestión siempre conozcamos la condición de los equipos. Eso es lo que realmente nos va a determinar la pauta. Entonces esta diapositiva me causa risa, pero lo que estoy tratando de hacer con ustedes es que les llegue el mensaje de qué es lo que significa realmente. Entonces, hablamos de la evolución, llegamos ahora a otra palabra que es sistema. Ahora tenemos sistema, le agregamos la palabra, teníamos la palabra gestión y le agregamos la palabra sistema. Entonces, esto es lo que dice, bueno, todo lo que yo les he hablado antes, vamos a integrarlo en un solo lugar, que involucre organización, que tenga la documentación, que hable del mejoramiento continuo, que sea dinámico para que pueda ser adaptable en el tiempo. Y fíjense que habla de medición del desempeño, o sea, que algo que yo pueda medir. Habla de entrenamiento, habla de política. Entonces, hoy en día lo que hablamos en los sistemas de gestión de integridad, ya entendemos que no es la evaluación de integridad. El sistema es el todo. Es el involucramiento de todas las personas relacionadas a la gestión de integridad. Yo les comentaba, no voy a hablar en profundidad de los códigos ni nada, pero les quería mostrar algunos ejemplos, como aquí está la ASME, que es lo que yo les decía, vean las letras chiquitas y habla, esta no es una norma obligatoria, pero dice, esta norma se convierte obligatoria siempre y cuando los entes reguladores la incluyan como requisito. Lean eso porque eso siempre les da una idea de que sí, que no. La ASME entonces yo les decía que hablaba de un programa de administración, entendiendo que esto es un sistema. Y dentro de ese programa hablaba de los planes, plan de administración, plan de desempeño, comunicación, porque hasta lo que tú haces tienes que comunicarlo con los demás. Y dentro de más habla de la evaluación de riesgo. Aparte de lo que yo quiero que se lleven de la plática de hoy es que el riesgo es la clave del sistema de gestión. La manera como hagan cualquiera sea la metodología de riesgo está bien siempre que evalúen las amenazas y las consecuencias y busquen alguna manera cualitativa, semi-cuantitativa, cuantitativa de cómo hacer el análisis. Esto es PRCI, que es el Consejo Internacional de Investigación de Ductos, que trabajaron con ASME y de ahí sacaron las causas raíces que afectan la integridad de ductos, que ya sabemos que son conocidas, que se pueden clasificar incluso en 9 categorías. Aquí no vamos a profundizar porque no es el objetivo de esta plática. Luego lleva API 1160 y nuevamente dice Programa de Administración de Integridad. Y ellos dicen, no, es que hay que identificar las zonas de alto impacto o de alta consecuencia primero. Y después de eso es que vamos a hacer la evaluación de riesgo y nuevamente es el mismo flujograma. Siempre que hablemos de riesgo, normalmente van a ver una matriz porque es la manera visual más fácil de entender el riesgo. Pero resulta que el API ahora incorporó otras cosas. O sea, ellos dicen, no, no solo es la administración, no solo es el plan. Y ellos hablan ahora de que hay que trabajar bajo un modelo que es el de planear, hacer, actuar y revisar. ¿Por qué? Porque se te da una pauta de lo que tienes que hacer en cada punto, que viene siendo
Fíjense que en el de planear es justamente hacer los planes, evaluamos el riesgo, identificamos impactos, zonas críticas. Luego, lo que nos dice acá en la parte de planear, lo ejecutamos, luego lo revisamos y finalmente es donde vamos a actuar. Ya aquí estamos trabajando sobre la gestión de integridad. Esto es una recomendación que da API, que quien decida usarla está bien. Es un modelo que se puede implementar. Además de eso, siempre yo les he hablado que estamos tratando de prevenir la falla, pero ¿qué pasa cuando no se logra prevenir? ¿Qué pasa cuando no tengo manera de prevenir la falla? Entonces nos pasa que tenemos que prepararnos para la falla. Hoy por hoy, lo que quiere el sistema de gestión que se han incorporado hace algunos años es la respuesta a emergencia, pero también la recuperación a la emergencia. ¿Qué tanto me tardo yo en volver a colocar el activo operativo? Entonces ya eso viene escrito, que para mí es un avance importante. Estas normas también pero si ven, aquí lo voy a pasar, dependiendo de si es agrietamiento, el tipo de agrietamiento te dice qué es lo que debes hacer. Y déjenme nada más avanzar por acá. Y por ejemplo, hay cosas que definitivamente el Lili o la prueba hidrostática no va a detectar. Una falla inmediata, por ejemplo, el Lili no la puede ver. Entonces ahí te dice el sistema, es que ahí donde tienes que tener tu programa de prevención. O operaciones incorrectas, definitivamente es ahí donde habla del personal. O conexiones ilegales. Bueno, con el Lili lo puedo detectar, pero con la prueba hidrostática dice que tal vez. Y así hoy la norma te da como esa guía. Por eso les digo, esa información está allí. Es importante usarla. Pero no siempre la solución es la inspección. A veces hay que hacer otro tipo por ejemplo, esto de detección de fuga, el patrullaje, el uso de dron, por ejemplo, hoy en día. Y ya teniendo todo eso, lo que dice el sistema es, haz un estudio de riesgo. Esta imagen lo que muestra es el estudio de riesgo en una planta. Estos son los resultados por colores, que es lo que yo le decía, porque es el lenguaje universal. Estos colores me ayudan a priorizar rápidamente. Si yo veo las zonas que están rojas, ya yo sé que hacia allá van mis recursos y ya no, a lo mejor con las que están en verdes no me preocupo, por lo menos no en esta primera corrida de riesgo. Lo que yo les decía, no importa el tipo de matriz, si es 3x3, 4x4, 5x5, finalmente es algo que funcione a la organización. Yo siempre recomiendo que la matriz de riesgo para gestión de integridad sea similar a la matriz de riesgo corporativa. No la misma, porque a veces llego y usan la misma. La corporativa tiene una visión más amplia, es a un nivel más alto, entonces esa no te ayuda para definir planes de mantenimiento. Entonces, es cuando en el sistema de gestión se hace una matriz que tratamos de que sea la misma que el corporativo para que todo el mundo entienda el mismo idioma y así sí sea más fácil definir las actividades. Finalmente, el riesgo es el corazón del sistema de gestión. Por eso se los pongo en esta imagen para que no se les olvide. Si no evaluamos el riesgo, no hay gestión. No podemos estar haciendo actividades porque es que la evaluación de integridad me dijo que hay que reparar en 30 días. No, hay que hacer una evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque no todos tienen un solo activo. Siempre hablamos que hay muchos activos. Entonces, ¿cómo decido en dónde invertir mis recursos del año o mi presupuesto del año? Eso ahí es donde es bueno el riesgo. Justo ahí. Siempre hay cosas que no vamos a ver. Siempre hay amenazas ocultas. Hay cosas que ocurren al momento que no vamos a ver. Pero eso entra dentro de esa probabilidad chiquita porque ya todo lo demás sí lo cubrimos. Entonces, no que el mensaje finalmente aquí no hay que bajar la guardia. O sea, tenemos que estar pendientes cuando tengamos un activo, qué es lo que tenemos que hacer. Y no es hacer el riesgo y me olvido y no lo vuelvo a hacer. Porque aquí me gusta un ejemplo de aquí la línea punteada es un ducto enterrado en el año 2013 y en el año 2014 ya había instalada toda una instalación. Entonces eso tenemos que tenerlo nosotros en nuestro sistema de gestión. Tenemos que entender lo que pasó. Esta foto que está acá, no voy a decir al país para no comprometer a nadie, pero esto es un ducto y cada conexión que ven acá es una toma ilegal. Imagínense cuántas tomas ilegales trataron de hacer en ahí escasos 3 metros de tubería. Entonces, ese tipo de cosas, el estudio de riesgo, como es difícil de identificar, pero se puede de alguna manera dimensionar, tú lo mitigas no tanto con la inspección, más con el patrullaje, más con las visitas. O sea, no todo es inspección.
¿Qué otra cosa hacen hoy las normas, o la evolución que llamamos en esta plática de las normas? Es que ahora te dicen interacciona las amenazas. Ya no veas aislada la corrosión externa, ya no veas aislada la corrosión interna. Ahora trata de ver qué pasa si ellas se combinan. Y es bien interesante porque ahora los modelos te van generando otro tipo de resultados. Esta nada más es una imagen donde muestro como todo el proceso desde que comienzas con la recopilación de información de algún equipo, haces el riego, defines las actividades y se vuelve a cerrar. Vuelves a hacer el riego y quedas ahí. Vas cerrando, vas haciendo riego tantas veces como tú lo establezcas en el sistema. Hay gente que lo hace cada 2 años, anual, quinquenal, depende de cómo, depende. Eso tienen que definirlo y dejarlo escrito en el sistema de gestión. ¿Qué más traen las normas? Además, las normas también te dicen, que esto también lo tomé de la 1160, que otras pruebas puedes hacer. Todavía te van haciendo más específicos, o sea, te están dando la ayuda. Yo les comento esto porque a veces hay gente que me dice que no sé por dónde comenzar. Yo les digo, bueno, aquí está, y aquí te va detección de fuga. LIDAR, que no es más que inspeccionar desde arriba como con un escaneo aéreo, y te va dando todo el recorrido del ducto o de la instalación en las maquetas electrónicas. Todo eso hoy se usa mucho. Esto nada más a manera de que lo tengan. Yo voy a compartir la presentación con el Centro de Estudio de Corrosión, así que después en PDF la pueden tener. Y siempre uso esta porque hay compañías que incluso deciden esperar la falla. Entonces, como digo yo, bueno, ahí se encomiendan a Dios y ya no es trabajar en la prevención, sino trabajar en el plan de respuesta a emergencia y de recuperación de emergencia. Y es real, o sea, esto ocurre. O sea, hay empresas que funcionan de esta manera. Entonces viene, ¿qué pasa cuando a lo mejor la técnica de inspección que yo usé, que me dijo el riesgo que tenía que usar, no detecta nada? O es que ya mi activo no es susceptible a un mecanismo en particular. O tal vez sea que no se han dado las condiciones o tiempo para su activación. ¿Por qué les comento eso? Porque a veces es un estudio de riesgo y como la técnica no detectó nada, ya nos olvidamos del mecanismo. Y no, recuerde que siempre tenemos mecanismos susceptibles, probabilidad y consecuencia. Yo puedo tener un mecanismo susceptible que no es probable, pero yo sé que está ahí, que está latente y que en el momento que se den las condiciones se va a activar. Y de ahí aparecen las famosas ventanas de integridad operativa o ventanas operativas de integridad, que no es más que variables químicas o físicas que podemos monitorear a nivel operativo. Por ejemplo, la temperatura. Si un equipo se eleva mucho la temperatura, puede ser que me active un mecanismo de corrosión. Si se aumenta la presión en un equipo, puede activarme algún mecanismo relacionado con agrietamiento. Los de temperatura, todos los mecanismos de alta temperatura en los hornos. Por eso esos son variables que hay que monitorear, pero el operador debe saber qué significa. No que el equipo tiene alta temperatura, no. ¿Cuál es el mecanismo de corrosión asociado a esa alta temperatura? Y hoy en día se está trabajando para que los operadores de planta tengan un tablero específico para ventanas operativas de integridad. O sea que eso es algo bastante... Tiene años el tema de ventanas operativas, pero como que queda con el equipo de integridad. No, esto debe estar con operaciones. Entonces ahí donde está el cambio. O sea, en sala de control. Es ahí donde el operador debería tener un tablero y que el tablero, acuérdense que eso les da una alarma. Y la alarma le debe decir, cuidado, tienes mucho tiempo con esta temperatura, se te puede activar el CRIP. O cuidado, se te puede oxidar la corrosión a altas temperaturas. Ese tipo de alertas ya es para que hoy lo tengan mucho. Muchas empresas clase mundial ya tienen algunos. Esto está en proceso, está en avance, a pesar de que las ventanas de integridad, la definición tiene más de 20 años. Y es algo como esto, ¿no? O sea, que el operador pueda en el monitor llegar a ver y que le avise si está verde, si hay peligro, qué tiene que hacer. ¿De qué más habla el sistema? De medir el desempeño, lo que yo les comentaba, los indicadores. Esto nada más siempre lo pongo también en las presentaciones. Lo que no se puede medir no se puede controlar. Lo que no se puede controlar no se puede gestionar y lo que no se puede gestionar no se puede mejorar. Entonces siempre hay que tener indicadores para saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Los indicadores sencillos tenemos que definirlo. Normalmente se pide que tenga un nombre, un objetivo, la fuente de información, qué es lo que va a alimentar al indicador, cómo lo vas a calcular. No es llenarse de indicadores, porque a veces también llegamos y las compañías están llenas de indicadores que realmente no aportan valor. Y hay ejemplos, cuántos kilómetros inspeccioné, qué cantidad de reparaciones ejecuté mensualmente, trimestralmente, semestralmente, cuántos incidentes han ocurrido.
si hay un tema de documental o de presupuesto. O sea, hay muchos indicadores que se pueden llevar. ¿Qué es lo importante? Que realmente le den valor a la organización. No llevarlos por llevarlos, porque a veces sí se llenan de... Cada indicador que tú declares en el sistema lo vas a tener que llenar. Y si alguien te audita y no lo tienes, es una no conformidad. Entonces, es un poco lo que es importante. ¿Qué otra cosa? Que además el sistema de gestión de integridad está conectado con otros sistemas. Está conectado con el sistema corporativo, con el plan estratégico, con los ISO, con las OSHA, si hay ductos, incluso ahora con las de corrosión, que por ahí la API sacó esta referencia para sistemas de gestión de corrosión. Entonces, nuestro sistema de gestión de integridad tiene que estar relacionado a todo. Hablando de todo lo que les comenté anteriormente, nada más es un modelo de PenSpen para ductos que habla de 17 elementos que engloban todo lo que yo les acabo de decir. Y esto es lo que normalmente nosotros hoy estamos haciendo cada vez que vamos a evaluar un ducto. Normalmente, ¿qué hacemos? Hacemos varias etapas, hacemos una etapa de diagnóstico. Yo siempre digo, nunca hagan un sistema de gestión sin primero haber visto qué es lo que realmente tienen y hacia dónde quieren llegar. Luego, en base a eso, definen el sistema, luego lo implementan y ya luego el sistema queda listo para revisión o auditoría. Entonces, estas son las 4 etapas típicas que debemos hacer cuando queremos desarrollar e implementar un sistema de gestión de integridad. Y esto ya viene establecido en las normas, ya de hecho las regulaciones piden el diagnóstico, te preguntan, déjame ver los indicadores, vamos a ver cuántas revisiones internas tienen. Por supuesto, todo de la mano con la capacitación. Si no formamos a la gente, nadie va a entender realmente qué es lo que está haciendo. Entonces, ¿qué buscan hoy las compañías y el apoyo de la norma? Cumplir la ley, que tengas disponible una cantidad de documentos, normas, lo que hablamos al principio, códigos de origen incluso internacional, pero también local, que te puedas apoyar. Las mejores prácticas, nada mejor que las experiencias propias del operador o dueño del activo. Importante que se vea desde el diseño, incluso de la ingeniería conceptual hasta el abandono. Y ahora entra el tema de la gestión de información o del Big Data, que eso es como que algo que ahora todos estamos hablando, que ya tiene muchos años, pero digamos ahora en la gestión de integridad, esto ha generado una preocupación, pero es por la cantidad de datos y lo difícil de manejarlo. Y por supuesto que el sistema puede ser revisado y auditado. O sea, si ustedes entran hoy en las regulaciones, se van a dar cuenta que ahora aparece todo esto. Entonces, volviendo al principio, que esta es la que hoy establece NACE, les comento que hoy NACE está revisando su práctica recomendada para evaluación de integridad. Y la buena noticia, para mí, incluso que estoy en este tema, es que antes esta es la tabla que aparecía. Esta es la propuesta. O sea, por ejemplo, si ustedes ven aquí te enviaba directo a ILI. Ahora la idea es que te diga, haz un análisis de riesgo. Y que el riesgo te diga, sí puedes hacer ILI. Pero luego que te diga que puedes hacer ILI, tienes que hacer un estudio de factibilidad para saber si realmente puedes correr la línea o no. Y luego haces la evaluación de integridad, evalúas, reparas y luego vuelves a iniciar. Pero ahora te pone de la mano con metodologías de gestión, que eso antes no lo tenía. Esto viene nuevo en el documento que va a salir antes de finales de año. ¿Qué es lo interesante? Que habla de la metodología planear, hacer, revisar o actuar, o la famosa 5M, que es modelar, mitigar, monitorear, mantener, y el 5 que es management, pero en español es G, ¿no? Entonces ya ahora, y te dice que la gestión, por ejemplo, abarca todo. Cuando estás en modelar o planear, cualquiera de las dos que uses, estás en esta zona, que además debes cumplir con la regulación. O sea, que son cosas que como que antes no sé si daba miedo o no las querían poner, pero ahora sí, todo esto va a salir nuevo. Esto es lo nuevo que va a salir para la próxima edición de la norma, que yo espero que salga antes de diciembre y que va a ayudar a muchas personas. Y con esto, entonces, yo termino esta plática, esta charla de la evolución en la integridad. Bueno, excelente, Gustavo, como siempre. Espero los resultados hacia las personas hayan sido muy positivos. Estoy segura de ello. Y gracias por tremenda exposición. Bueno, se abre el periodo de preguntas. Gracias, profe. Que las va a manejar la profesora Valentina. Bueno, de veras, ya va, que tengo 2 sesiones abiertas.
¿Me escuchan? Sí, yo sí te escucho. Sí, perfecto. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Nos daba de inicio la profesora tus dotes de docencia y de locutor. Bueno, allí las pudimos ver plasmadas hoy. Muchísimas gracias. Bastante sencillo, con palabras, digamos, que podemos entender fácilmente y que de alguna manera también, bueno, yo tengo una primera preguntita. Básicamente, estamos hablando que, por ejemplo, aquí en Venezuela trabajamos mucho con la API en cuanto a la parte de inspección basado en riesgo. Y esta API 970, que de alguna manera está arropando y nos envía más a lo que es la metodología o a la gestión como tal, en la cual que no se tiene esa, digamos, esa práctica o esa buena práctica. Estaríamos quedando cortos para aquellas empresas que aún, digamos, se limitan a lo que sería la evaluación o la implementación de la inspección basada en riesgo, cuando no hay, digamos, un plan de gestión, no hay lo que planteabas como, o lo que se plantea como hacer, planear, o las 5M. No es el deber ser, ahora lo vamos a tener en norma Dios mediante pronto para facilitar la implementación. Pero, ¿qué has escuchado o qué has visto tú, digamos, en función al título de la presentación que abarcaba a la generalidad en América? Es una práctica, digamos, diaria, que no se hace realmente la gestión, sino que se parte de ir gestionando esos puntos críticos. No sé si me doy a explicar. Sí, comenzando con lo primero, ¿no? Yo he visto que ha aumentado los requerimientos de usar la API 580 y 581 para estudios de riesgo. Y yo siempre aclaro, ojo, la 580 es la genérica, la que te dice 3 tipos de maneras de hacer riesgo: cualitativo, semi-cuantitativo y cuantitativo. Correcto. Pero la 581 es la metodología específica de API que recomienda para hacer inspección basada en riesgo. O sea, que yo siempre digo que es la mal llamada IBR o RBI, porque yo creo que esas siglas se quedaron cortas. ¿Por qué? Porque es importante entender que un RBI te genera 2 salidas. Uno es la matriz con el programa de inspección, pero tienes otra salida que son las actividades de mitigación, porque también te dice controlar la protección catódica, aquí tienes que revisar el sistema contra incendios. O sea, por eso yo siempre digo inspección basada en riesgo más o menos, no estoy de acuerdo, pero bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces todo el mundo quiere hacer eso y a veces, acordémonos que el RBI es bueno solo si tu problema es corrosión. Exactamente, a eso iba mi segunda pregunta, pero creo que va por ahí, exacto. Y el problema no es corrosión, entonces el RBI no te va a servir de mucho. Correcto. Y entonces ahí se deja de llamar RBI, que RBI, por eso siempre yo he dicho, es metodología API. Yo me gusta decir más análisis de riesgo. El análisis de riesgo basado en API, ahí sí, pero siempre es el análisis de riesgo porque a veces tu problema no necesariamente es la corrosión. Por ejemplo, tu problema puede ser, como me pasa mucho en Colombia, Perú y Ecuador, que es el movimiento del suelo. Entonces muchas veces eso tiene más peso que la misma corrosión. Entonces si hago un RBI no voy a obtener nada. La otra cosa es que el RBI fue muy pensado para instalaciones más que para ductos. Entonces eso también es importante entenderlo. ¿Qué otra cosa pasó? Que la API, así como yo dije, cada quien se ha ido especializando en algo. La API ha trabajado mucho el tema de inspección. Y ahora sacaron la 970, que habla del control documental para el sistema de corrosión. Pero esta 970 no es más que agarrar las 510, la 570, la 500 y todo lo que todas esas decían que debías tener en registro, en documento, ahora esta lo tiene. O sea, esta te dice ahora tienes que tener un listado de piernas muertas, tienes que saber dónde están tus puntos de inyección de químicos, los cupones, tienes que saber tener toda la información, diseño. O sea, lo mismo que dicen las demás, pero ahora lo integraron en una sola. Y ahora a mí me ha pasado que ahora me dicen, no, yo quiero que me hagan el sistema de gestión de corrosión.
y que además sea como la 970. Entonces siempre les digo, la 970 es una guía, pero eso no abarca el sistema de gestión de integridad. Eso está focalizado y puntualizado a la corrosión. Correcto. Entonces, tus problemas son otros, no te va a servir mucho. Pero es una guía, sí. Es una guía. Y es interesante. Yo me la leí completa porque me llamó la atención cuando escuché que había salido. Y ya me ha tocado trabajar en algunos proyectos que me piden la 970. Entonces, me llama la atención porque es que te lo hacen como que es obligatorio que tengo que tenerlo así porque si no lo tengo así, no. Está mal, Yo creo que exacto. el sistema es más robusto que eso. De hecho, tú haces un sistema de gestión de integridad y ya cumples con la 970. A eso iba, es decir, realmente no era que no cumplíamos, sino era que no estaba descrito de manera normativa o de manera obligatoria, por llamarlo de alguna manera, de alguna forma. Y es que es nueva, o sea, bueno, no es tan nueva, es creo que del 2017 o 2016, Sí. pero es nueva de uso o de uso reglamentario. Sí, correcto, no es tan nueva, pero ahora como que ya muchos ya saben que existe y ya se las están empezando a pedir. Y entonces, claro, ahí dice, deberás tener un checklist de piernas muertas. Entonces la gente está yendo ahora a la planta a levantar las piernas muertas porque es que me van a pedir el checklist de las piernas muertas. Entonces, pero no, el espíritu de la 970 es que tú sepas dónde están las piernas muertas, porque el programa de inspección en las piernas muertas es diferente que el resto. Pero ya eso te lo decía en la 570. Lo que es que ahora te la puso en esta y ahora te la están pidiendo, pero ya eso te lo decía. Ya eso tú cuando haces el estudio de riesgo lo tenías que definir. Entonces, porque ahora al final para mí es como que seccionaron la información, porque antes la tenías toda junta. Ahora dijeron, no, ahora quiero este listado. Yo hace poco me pasó que, no, que vamos, contratamos una empresa para que nos levanten las piernas muertas. Bueno, pero es que ya tú tenías que tener eso, ¿no? Así es, ¿no? Y otra cosa interesante que tocaste fue cuando hablaste de ver cómo interaccionaba, es decir, no ver solamente una corrosión externa con una corrosión interna o algún, digamos, algún mecanismo de daño que se pueda presentar no solamente por corrosión, sino esa interacción que sería, que hubiese o que debería de haber en muchos de los casos una sinergia. Que va a potenciar esa matriz o que no, obviamente, o sea, va a depender de la evaluación. Pero que veo con esta nueva norma que va a salir que nos va a hacer, digamos, la tarea más amigable, de alguna manera, con una palabra que pudiera usarse. Sí, y que son prácticas recomendadas, o sea, es una práctica recomendada que tú decides si la usas o no. Correcto, Yo digo correcto. que son guías, son herramientas de ayuda, hay muchas maneras de llamarlo, creo yo. Bueno, no sé qué persona, la profesora Oladis creo que tenía alguna pregunta, el profesor Miguel, por allí lo veo también por el privado. Mientras Miguel se decide, Ajá, le quería hacer una pregunta a Gustavo. Gustavo, ¿cómo está la parte de formación de personal en esa área y la parte de certificación? Porque en NEIS, bueno, actualmente como no estoy metida en esa área específica, no sé cómo está ese programa. Sí, ahí yo siempre digo, ¿no? Los que estamos en el mundo de la integridad, como que no estamos en ninguna, en ni API ni en ASME, o sea, no entramos como en varias. Y, por ejemplo, NEIS tiene un programa que, o sea, es una certificación, pero si cumples 3 cursos, creo. Yo hice el de gestión de integridad, pero nuevamente es enfocado específicamente a corrosión. No se tocan las demás cosas. Y lo que hay son cursos que digamos, instituciones están tratando de hacer. Por ahí la empresa Rosen tiene un programa nuevo de formación. Porque no tenemos un programa que nos certifique específicamente en eso más que el de NEIS, que es lo más cercano. Por eso todos los de integridad terminan pegados con NEIS porque es lo más cercano a lo que están buscando. Porque los de API son inspectores, no les dice inspector en gestión de integridad. Sí. Un poco difícil. Sí. Entonces ahorita son más programas Orlando Guzmelio Díaz, porfa, ciérrale el micrófono y disculpa, Gustavo. Sí, o sea que mencionaba que es más, ahorita estoy viendo es más a nivel de universidad, que es lo que estoy tratando de promover,
de que haya más formación en el tema de integridad, pero como carrera, como no, porque hay mecánicos industriales. Es muy similar al cuando hablábamos, ¿quién puede estudiar corrosión? Todos los ingenieros algún día se van a conseguir con eso. Así están los de integridad. ¿Quién estudia? Todo el mundo debe estudiar integridad en ingeniería. Que nos las daban con otros nombres, pero no con el enfoque que hoy se usa, pero... Claro, claro, es que a algo eso me veíamos. refería cuando te decía que veíamos la sinergia de muchas cosas que nosotros desde principio, o sea, es decir, partíamos de esa premisa a través de Oladis, a través de Miguel, y que bueno, que ahora se está haciendo normativa después de tantos años. El Sí. profesor Nicolino creo que tiene la mano levantada, yo no la había visto, disculpe profesor Nicolino, y el profesor Miguel, como es de la casa, pudiéramos esperar un poquito más. Hola, buenos días, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Gustavo, por tu excelente presentación. Gustavo, te tengo una consultica con respecto a lo que sería el sistema de seguridad de proceso, que si bien es cierto, integridad mecánica es parte de uno de los elementos de los sistemas de seguridad de proceso, y digamos que a nivel de Latinoamérica se ha visto que hay como que se está llevando un poco más el tema de regulación, ¿no? Porque en México hay una regulación que lo establece. En Perú salió una regulación en el año 2020, si mal no recuerdo, y en Colombia salió el año pasado también una regulación que establece que todas las empresas del sector de hidrocarburos deben tener sus sistemas de gestión de seguridad de proceso. Y eso hace de que, por supuesto, todo lo que tenga que ver con integridad mecánica se convierte también ahora en obligatoriedad, porque es una regulación, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, claro, en Venezuela desgraciadamente no tenemos una legislación que lo regule o que lo establezca como tal, todo es voluntario. Pero ya para a nivel de Latinoamérica, ya lo que es Colombia, Perú y México desde hace unos años, lo establecen como obligatorio. Entonces, ¿cómo ves tú digamos, el panorama general para Latinoamérica en ese sentido? Saben que yo tenía una diapositiva, pero no la mostré, donde yo hice una revisión de todas las regulaciones a nivel de Latinoamérica, cuando iniciaron, por ahí la tengo, y les voy a comentar que hay países que a mí me sorprenden mucho, como Chile, que Chile tiene para mí, hoy sigue siendo para mí de las mejores regulaciones en gestión de integridad, a pesar de que es un país no petrolero, o sea que es más gas y minero, pero increíble que la verdad ellos, en vez de adaptar completamente la API o la ASME, se fueron con las europeas. Y claro, la europea habla de seguridad de los procesos directamente desde hace muchos años. Y claramente en las imágenes, incluso que entras dentro de las normas, aparece la integridad dentro de justamente de todo el proceso. Entonces, yo lo que pienso es que sí, que vamos bien, que esto va avanzando, que es un tema de, lamentablemente, si a lo mejor Estados Unidos y Canadá ya la cambian con esa orientación, inmediatamente cambiamos todos hacia abajo. Porque me pasa lo que tú nombraste, vas con un operador y hay algunos que lo quieren hacer por voluntad propia porque entienden que es una cultura de trabajo, pero hay otros que sencillamente quieren cumplir con la ley. Por eso es que esos son los que necesitamos, que la ley les pida el sistema completo. Eso es lo que, pero sí ha avanzado. Yo que cada vez que voy a dar conferencias o eventos o a visitar los países, y yo estoy ahorita en proyectos en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en México, por supuesto, y sí hay un avance, o sea, sí hay un mejor entendimiento. Lo malo es que seguimos sin un ente que quiera certificarnos como hizo la NEIS. O sea, no hay una asociación que diga yo soy la que voy a certificar en integridad. Eso todavía no está y la gente sigue siendo como curso. Y lo más cercano es el curso de NEIS. Entonces, es lo que yo he visto. Nosotros, por eso, yo acá en México creamos una maestría que el título que da es Gestión de Integridad y Corrosión. Y justamente lo hicimos a propósito. Agarramos parte de todo lo que vimos en corrosión en Venezuela y le metimos la parte de PENSPEN de Reino Unido en gestión de integridad. Y están saliendo nuevos profesionales ahora con ese background, pero eso en Colombia hubo otro intento de hacer algo así. En Perú con la profesora Matilde tratamos de hacerlo, pero digamos no avanzamos mucho en eso, pero ahí lo tenemos pendiente. Porque eso está como, ahí está esa población esperando que alguien la tome. ¿Por qué? Porque hay ILI, hay cursos de ILI, hay cursos de API,
hay cursos de ASME, AWS, pero de integridad ese es el que nos está faltando, completo. Y que es necesario, ¿no? Porque Y que la necesidad está para... ahí hay un nicho de negocio. Así es, así es. Tenemos también al profesor Miguel Sánchez levantando la mano. Profesor Miguel, está en mute. Gracias, Gustavo. Disculpe que me llegué un poquito tarde, pero sin embargo aproveché. Muy didáctica tu charla, la verdad que como dijo Valentina, con una voz de locutor, muy bien, todo muy bien expresado. Claro, tenía una pregunta allí que ya de alguna manera la contestaste. En lo que yo veo allí de la parte de integridad mecánica, veo que el perfil del ingeniero que se adapta más allí es el ingeniero mecánico. Porque cumple con la función del ingeniero mecánico, como el diseño, construcción, mantenimiento, toda parte. Eso no quiere decir que nosotros, como los ingenieros químicos, civiles, etcétera, no nos adaptemos allí, pero creo que está más visualizado. Y yo estoy dictando aquí precisamente corrosión a la Escuela de Ingeniería Mecánica aquí de la UNED, y cada vez que leo más de la parte de mecánica, me parece que ellos son los que tienen que estar quizás más allí. Nosotros lo que pasa es que, en esto alguien decía, lo que pasa es que corrosión, coche, que son puras reacciones, y cuando hay un electrón todo el mundo se asusta. Pero de nosotros, por ejemplo, de ingeniería química, a pasar a la parte de diseño, no estamos hablando de diseño de operaciones, estamos hablando de diseño de equipo, ¿no? Por espesores, en fin, tratamientos térmicos, etcétera. Nosotros lo vemos, pero muy somero. Pero ellos tienen allí ellas tienen allí. De hecho, inclusive ahorita se está viendo aquí una maestría en la cual voy a participar, que es de diseño, una maestría en diseño mecánico, ¿no? Y claro, hay una cantidad de materias que están relacionadas con lo que tú acabas de hablar. Muy importante la charla, muy importante. Yo creo que hay poca información, poca divulgación de todo lo que tú estás hablando. Yo creo que quizás aquí mismo en Venezuela no se tiene suficiente conocimiento. Lo que quería decirte es si usted tiene algunos valores, algunas estadísticas en cuanto a la inversión que se hace para hacer todos estos estudios, porque se ve que allí hay que hacer una inversión de todas maneras. En cuanto al número de personal que contratan, campo de trabajo, y luego, si por ejemplo decir, ok, se hizo el estudio de toda esta parte y si pudimos percibir los daños o cualquier implosión o lo que fuera antes del debido tiempo. O sea, yo diría para justificar pues exactamente lo que está hablando, porque en realidad esta parte de integridad, eso no pasa más de 20 años, esto prácticamente va con el siglo XXI. Antes, como tú decías, a lo mejor lo daban graneadito en algunos cursos, etcétera, pero no estaba integrado, como su nombre lo dice, integridad mecánica. Entonces, no sé si allí algunas empresas grandes, sobre todo me imagino en los Estados Unidos, si hay algunos estudios sobre eso, sobre entre lo que se ha invertido y el tiempo que se puede detectar la falla o predecir, pues como se habla la parte predictiva. No sé, Gustavo, tú que estás metido en eso, entonces me gustaría saber eso. Sí, y te felicito nuevamente por tu exposición. Sí, ahí lo que hay que hacer es que, digamos, depende cómo lo veamos, porque cuando hacemos el plan de mantenimiento anual, allí se incluye en el presupuesto, por ejemplo, lo que yo siempre digo, el estudio de riesgo inicial. ¿Cuál es el problema con el estudio de riesgo inicial? Que el estudio de riesgo inicial, si no tenemos mucha información, va a dar que todo está alto y nos va a mandar a inspeccionar toda la planta, que es lo que normalmente pasa. La segunda, y entonces eso tiene un costo. La segunda vuelta, ya tenemos la información del riesgo, ya mitigamos porque ya era más por incertidumbre que probablemente por la falla. Y ahí empieza a verse la optimización del recurso. O sea, es ahí donde es bueno el sistema de gestión. Y que además el estudio de riesgo te dice la tecnología de inspección que vas a usar. Porque históricamente, ¿qué otra cosa ha pasado? Que yo llego y me dicen, usé, inspeccioné un ducto con una herramienta instrumentada de MFL axial y resulta que el ducto está lleno de grietas longitudinales y el axial casi no las ve. Pero como no hicieron un estudio de riesgo y no detectaron cuál realmente era el problema, no se dan cuenta. Luego es que pasé un ultrasonido recto
que no detectó grietas y entonces piensa que no hay nada y falla el ducto por estrés corrosion cracking. Entonces, yo lo que he visto es que trabajar con el sistema de gestión porque yo no quiero decir que ahorra, sino que optimiza el recurso. O sea, si yo tengo $1 millón para el año, lo que hago es que el sistema me dice cómo usarlo bien. Y cuando vengan las épocas bajas, que me digan, ¿sabes qué? Del millón te quedan 500, nuevamente vuelvo al sistema y digo, es que lo riesgoso para mí es esta zona. Entonces, no hay una fórmula única, todo varía de costos, de precio, de comparar un ILI con un ECDA o un ICDA o comparar con una prueba hidrostática que casi nadie le gusta hacerla porque es destructiva, es variable. Los departamentos de integridad hoy llego a empresas donde hay 7 personas y hay otras que hay 1 y todo el mundo es tercerizado. Entonces, cada quien ha ido dependiendo cómo lo justifica. Porque al final yo siempre digo que el sistema de gestión, por eso hay una parte que dice que deben haber unas políticas orientadas a la integridad. Si esas políticas no existen, nunca va a caminar por más que yo tenga muy buenas intenciones. Porque la política la genera la máxima autoridad y la firma y la publica. Cuando eso está, el compromiso está desde arriba. Pero cuando no ocurre, no pasa nada. Muy interesante. Gustavo, ¿qué probabilidad habría de que nosotros pudiéramos, a través del Centro de Estudio de Corrosión, bueno, y con ustedes, promover un diplomado o una especialidad que tiene en la parte de corrosión? Porque eso nos hace falta a nosotros, porque nosotros, por ejemplo, no tenemos materia metida dentro de corrosión. En la parte claro, de integridad, no de corrosión. No, claro, no, la parte de integridad, o sea, integridad. O sea, lo que te quiero decir es que no hay materias que nosotros tenemos vinculadas dentro de la maestría que tenemos de corrosión de doctorado con la parte de integridad. Entonces estamos aquí, estamos fallos. Entonces yo creo que hay una manera de un diplomado, una especialidad, algo allí que pudiéramos generar, pues, y yo creo que habría bastante mercado, ¿no? Aquí en Venezuela. Eso es lo que estamos haciendo acá acá tenemos un acuerdo con la Universidad del Estado, como decir Luz, pero acá en Tabasco. Y el convenio justamente es eso, y damos integridad, damos metodologías de evaluación de integridad, de hecho. Y esa la ¿Por qué no nos pasas el convenio, Gustavo? Pásaselo a la amiga Valentina y con copia a Oladis a mí para leerlo y promover esa parte. Claro, bueno, claro, porque nos interesa, porque yo creo que ahí estamos fallando, porque creo que algo de que tenía, no sé, era la Universidad Simón Bolívar hace años. No sé ahorita si lo continúan o no lo continúan. Yo sé que había una especie de maestría o especialización. Y saben que me hizo recordar algo, el profesor Nicolino que está escribiendo, que un tema importantísimo cuando estamos con el tema de gestión de integridad es lo que él escribió, y es que cuando vienen las compañías que van a asegurarte la planta, van buscando la evidencia de que tú trabajas bajo un sistema. De hecho, preguntan por el RBI, por las evaluaciones, por las inspecciones, y van verificando que hayas hecho todo. Mientras menos tengas, más alta es la prima. Exacto. Mientras más información tú tengas, que digamos da certeza de que tienes control de la planta, eso ayuda a que baje la prima. Entonces, eso es un tema que yo cuando voy a vender la gestión de integridad a los gerentes les digo eso. Cuando venga el reaseguro, que venga a evaluarte, tú vas a tener con qué responder. Entonces, ahorita que lo escribió me hizo acordar, porque eso eso lo uso yo mucho para convencerlos, sobre todo a los de arriba, que son los que les toca atender a la gente del reaseguro cuando vienen a revisar las instalaciones. Y del convenio sí, yo digo que sí, claro que sí, yo encantado. O sea, no tiene que ser ni tan formal para eso. No, y lo importante es nosotros movernos en la parte de ofrecerlo, darle publicidad y sé que aquí hay varias empresas, a pesar de toda la situación, y yo creo que más importante hoy en día, ¿viste? Por si acaso cualquier empresa que vaya a arrancar, por lo menos tener una visión de qué se trata toda esta parte. Claro, así es. Esa sería lo ideal, que ya la gente entienda mucho de que, como una general, aunque sea una general, y ya después se va especializando. Sí. Pero sí, eso lo podemos hablar después, con mucho gusto. Correcto. Gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. No sé si hay alguna otra persona en el chat. El profesor Nicolino, como viste, y finalmente habló de que en la metropolitana hay varios diplomados de integridad y seguridad de proceso. La profesora Oladis, no sé si aperturó el micrófono, quería... No, simplemente, bueno, felicitar a mi amiguito Gustavo por su excelente y didáctica presentación.
Correcto. Y muchas gracias por estar siempre con nosotros, Gustavo. En verdad que La mano eres, derecha. eres de la familia Corrosión, indudablemente que sí. Un pupilo más. Bueno, no se vayan antes de la foto, por favor. Orlando. Ajá. Y no sé si puedes parar la grabación. Yo creo que ya nos pasamos más bien. Gustavo, esa chica que estaba acostada ahí haciendo ejercicio.